La saliva no es una moneda de uso corriente. Las balandronadas no sirven para liquidar las cuentas. Y esa es la lección que ha dejado Grecia. El gobierno populista de aquel país gastó tiempo, sacrificó al mundo y sacrificó lo peor, a sus habitantes, en un circo de balandronadas, de ridículo, de hablar y hablar y hablar, como les encanta hacer a los populistas. Se les olvidó que hay políticas económicas correctas e incorrectas, que todo lo demás es rollo, que todo lo demás no tiene ningún sentido. Amenazaron con salirse de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea les dijo, pues si quieren salirse, sálganse, decidieron no. Tenemos que aceptar esto para no salir de la Unión Europea. No, tenían que aceptarlo porque es lo correcto, porque es lo que debían hacer. Grecia habló de más, como le hace tradicionalmente Brasil, Argentina y en este país Andrés Manuel López Obrador. Los compromisos financieros se deben honrar en sus términos. No fue la comunidad financiera internacional la que le dijo a Grecia endeúdate y lo obligó a endeudarse. Fueron ellos. Y fueron sus políticas irresponsables, su exceso de gasto público los que los pusieron de rodillas, no ellos. Afortunadamente Grecia ha entrado en razón. Los mandatarios griegos de la zona euro llegaron a un acuerdo para un tercer programa de rescate griego que se llevará a cabo a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. El presidente del Eurogrupo dijo que el Parlamento griego deberá apoyar la mayoría de las reformas propuestas por su gobierno para que se le otorgue el plan de rescate financiero. En tanto, el presidente de la Comisión Europea destacó que el riesgo de que Grecia salga de la Unión Europea ha desaparecido. Y el Fondo Monetario Internacional retoma la historia. El Fondo Monetario Internacional dice, sí, una vez que Grecia regresó a la ortodoxia, a lo correcto en materia económica, a lo que debe hacerse, o como decían algunos en esta discusión, a la austeridad, entonces puede recibir todo el apoyo del mundo. Lo que hizo Grecia fue apartarse de las sanas prácticas. Mire, en aquel país 4 de cada 10 son burócratas. Y en México sabemos que los burócratas producen poco o nada. Su régimen fiscal estaba diseñado de tal manera que no cobran impuestos, especialmente los impuestos al valor agregado, porque les parece justo. La realidad es que los impuestos al consumo los pagan más aquellos que más dinero tienen. Y les encanta el déficit público, les encanta gastar más de lo que tienen, que eso y no otra cosa es el déficit público. Una vez que Grecia entendió que tiene que cambiar, que tiene que hacer reformas estructurales, que tiene que gastar solo lo que tiene, y si quiere gastar más, tiene que tener más, con una política fiscal, con disminuir el gasto, con volver a las políticas económicas que son las correctas, entonces tiene el apoyo no solo de la comunidad financiera, sino del Fondo Monetario Internacional y diría yo, de la razón en materia económica. El Fondo Monetario Internacional dijo que está dispuesto a ayudar a Grecia y a los socios europeos para sacar adelante el acuerdo sobre un tercer programa de rescate del país y resolver así la crisis de deuda que enfrenta. La directora gerente Christine Lagarde informó a la Junta del Fondo Monetario Internacional sobre el resultado de las negociaciones del fin de semana entre Grecia y sus acreedores y dijo que la institución está dispuesta a contribuir en esta importante iniciativa. Difícilmente, verdaderamente difícilmente podría estar más de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial retoma el caso de Grecia y dice, nosotros tenemos problemas similares. Tenemos algunos problemas que son equiparables a los de Grecia. Ciertamente, como lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la vida de este programa en Excelsior Televisión, México toma medidas económicas ortodoxas, correctas, de austeridad durante las últimas 20 décadas, las últimas 2 décadas, perdón. Hemos tomado medidas de austeridad y hemos hecho bien la tarea y ahí están los resultados. Vamos viendo cómo diferentes sectores de la economía se van volviendo más competitivos. Sin embargo, tenemos un aparato público todavía demasiado grande. Tenemos todavía algunas disparidades en materia fiscal. Y tenemos que entrarle de lleno al tema de las pensiones. Carlos Ramírez, el presidente de la Comisión Nacional del SAR, una y otra vez,
ha hablado de que si bien hemos trabajado en las Afores de una manera correcta, no lo estamos haciendo con los sistemas de pensiones, que en México 6 de cada 10 personas no tienen fondo de pensiones y eso nos puede llevar a una crisis. Quizá no como la de Grecia, pero sí tenemos problemas parecidos o tendríamos, como dice el refrán, el lugar común, que poner también nuestras barbas a remojar. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que México enfrenta problemas similares a los que llevaron a Grecia a una crisis, como el déficit del sector público, que rebasa el 150%, tomando en cuenta los pasivos laborales y pensionarios. Y destacó que existen focos rojos en la deuda conjunta de las entidades federativas, que rebasa los 510,000 millones de pesos. Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que hay que tomar como ejemplo lo sucedido en Grecia para consolidar nuestro blindaje económico basado en la inversión y en la productividad. Inversión y productividad. Esas son dos palabras que nos deberíamos concentrar muchísimo más como nación. En México, la discusión sobre la productividad sigue todavía muy detenida, sigue muy retrasada. La OCDE recientemente hizo un estudio en el que quedó claro que los mexicanos son los que más horas pasan en el trabajo, pero los que menos producen en esas horas. Tenemos leyes laborales, a pesar de la tan llevada y traída reforma laboral, que promueven estar en la oficina, promueven estar en la fábrica, no promueven lo que se tiene que hacer en ella. Tenemos que concentrarnos de una manera mucho más importante en cómo hacerle para ser más productivos, que esa es la mejor manera, si no la única, o la más importante, si no la única, de generar aumentos salariales. Hoy podemos ver que en junio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos informa que los salarios contractuales han crecido 4.4%, es decir, en el mismo nivel que lo ha hecho el empleo y por encima de la inflación que se encuentra en 2.87%. Esa es una muy buena noticia. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que aumentar la productividad. Un incremento del 4.4% en los salarios contractuales es bueno, pero no es suficiente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que el salario contractual aumentó 4.4% nominal en junio. En términos reales, el incremento fue de 1.45%, el más alto registrado en los últimos 13 años. La ganancia se atribuyó a que en el sexto mes del año la inflación se situó en 2.87% anual, publicado por el INEGI. De esta forma, se realizaron 19% más revisiones salariales contractuales, mientras que el número de trabajadores implicados en las revisiones fue de 30% mayor al registrado en junio de 2014. Las leyes de telecomunicaciones tenían muchos problemas antes de la reforma estructural que se hizo durante esta administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Había, por ejemplo, una excesiva preocupación en la posición de las empresas. A veces parecía que se cuidaba a los monopolios, a los que eran dominantes. Había también una visión equivocada que no pensaba en los consumidores, que no pensaba en los usuarios. Y ahora el Pleno del Instituto Federal de las Telecomunicaciones corrige lo que era un tercer problema, que como es lógico, en el sector de las telecomunicaciones la tecnología, la innovación, las nuevas formas van mucho más rápido que la ley, las leyes son mucho más lentas. De ahí que en la reforma constitucional se establece la posibilidad de crear la figura de concesión única. ¿Qué quiere decir esto? Que un concesionario de telecomunicaciones puede hacer todo lo que la tecnología le permita con esa concesión. Es decir, si alguien tiene una concesión para dar servicios de voz, y la tecnología le permite dar datos y video o lo que siga en el futuro, no necesitará pedir una concesión adicional porque ya la tiene. Evidentemente, el IFT tiene que plantear una serie de reglas que tengan que ver con la competencia, con el desarrollo del sector e incluso con prohibiciones específicas como la que tiene hoy por hoy en su título de concesión América Móvil. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió los lineamientos generales para obtener la concesión única de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. El documento establece los términos en que los interesados podrán acreditarse,
así como los requisitos que deben cumplir los actuales concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión para transitar al nuevo régimen de concesiones y para la transición a la concesión única. La antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones perdía la mitad del tiempo en problemas entre los comisionados, los actos de corrupción o por lo menos mal hechos de su presidente, Moni Sacha de Swan, y la otra mitad en tomar malas decisiones. Ellos culpan al marco jurídico, culpan una gran cantidad de cosas, o por lo menos se tratan de justificar. Cuando hicieron la primera etapa del apagón analógico, terminó siendo un desastre, terminó siendo verdaderamente problemática. Mañana será un día muy importante en la nueva versión del apagón analógico. Hay que recordar que el 1 de enero del año próximo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá acabar con la televisión analógica y solo tendremos en el país televisión digital. Que a mediados del próximo mes habrá una prueba muy importante porque ya todos los concesionarios deberán estar transmitiendo en señal digital. Sin embargo, también hay que ver cómo están funcionando las nuevas reglas, esas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que ya se alcanzó una cobertura superior al 90% y se pueden ir apagando señales. Este martes 14, será el apagón en dos ciudades emblemáticas. Una es en Tecate y la otra es en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ha tenido un muy importante avance, incluso por la vinculación que tiene con la frontera de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo funciona y habrá que esperar que podamos hacer esto bien en todo el país, en tiempo y en forma. Mañana concluirán las transmisiones analógicas de 12 estaciones de televisión en Tecate, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha entregado 3.8 millones de televisores, de un total de 10 millones que consideró en su programa y notificará el avance alcanzado en el país entre septiembre y noviembre. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisa el cumplimiento de la digitalización en otras 11 ciudades que ya notificaron un 90% de la penetración de la señal digital. Ciertamente estamos lejos de Grecia. Ciertamente nos encontramos lejos de las políticas populistas y equivocadas que llevaron a ese país a su crisis económica. Sin embargo, no hemos logrado todo el trabajo. Hoy tendríamos que estar acelerando en temas como productividad, competitividad y el presupuesto base cero para lograr el México que todos, absolutamente todos, nos merecemos. Gracias, que le vaya muy bien.